Así bien, soy Jesús Sigüenza. Vamos a hacer el tema correspondiente de este mes. El PDF que he subido es una catequesis del Papa Benedicto XVI sobre Santa Ángela de Foligno, mística franciscana terciaria. Para comenzar, este primer video tratará sobre una introducción a la mística, pensamiento místico. También pasaremos primero por la etimología, posteriormente hasta llegar a las principales escuelas místicas medievales, dándole pues una repasada también a San Buenaventura y a Duns Scotus, para tener todo esto como un preámbulo de Ángela de Foligno. Para comenzar, podemos decir que etimológicamente mística proviene de la palabra miein, griego, que significa iniciar. Etimológicamente también se relaciona con el concepto griego de misterión, que podríamos traducir al español como iniciado. Más tarde, con el pensamiento cristiano, conforme se fue desarrollando a partir del siglo II y que fue recibiendo influencias griegas, pasó el término a llamarse misterión, y a denominar un concepto que podremos entender como aquello que es develado, es decir, aquello que tiene un velo y que es necesario descubrir, es un camino iniciático. Ahora bien, filosóficamente, en el medioevo, ese término nos habla de una tendencia humana del alma hacia Dios, relacionándose desde y hacia el deseo, es decir, la tendencia se va relacionando como esa cuestión del alma y el discernimiento, discernere en latín, de la misma alma, lo que entenderíamos como mente, para retornar y acercarse hacia su creador, y que va tendiendo justamente como ese deseo de recordar, de llevarse a través de las reminiscencias. Esto es una interpretación neoplatónica, agustiniana tardía, y que pues también podríamos tomarlo, partiendo desde este punto, como un sistema epistémico, es decir, un sistema de conocimiento, en donde hay un camino, o el conocimiento nos lleva finalmente a unirnos a lo divino, que visto desde estas posturas es desde donde partimos, ¿no? Partimos desde el ser divino hacia encarnarnos, y después, hablando desde San Agustín, desde distintas interpretaciones de este autor, pues claramente es un buscar ese retorno hacia lo divino de donde partimos. También, según autores como Ferrater Mora, la mística trataría de un camino personal de trascendencia, y por ello ahistórico, es decir, que no puede analizarse del todo, puesto a que desde este término, desde este autor, la mística específicamente refiere al camino personal de cada quien, y por tanto es una experiencia que no puede ser cuantificada a nivel de estudio. Y habría que distinguirlo sobre el concepto de pensamiento místico, el cual trata de un conjunto de ideas y saberes que permiten un abordaje histórico-crítico sobre cierta corriente de pensamiento, y por ello los desplazamientos de acontecimientos que llevaron y que causaron a través de ese pensamiento. Entonces, en este caso, ya actualizándolo, pues nos atañeremos más a esta cuestión del pensamiento místico, ¿no? Y lo tendremos un poco en cuenta desde ahí para analizar a Ángela de Foligno. Por otra parte, también en la enciclopedia Herder, esta nos habla sobre las místicas medievales, aludiendo de manera general a dos grupos o escuelas de mística cristiana, entendiéndolo como lo mencionamos ahorita con Ferrater, del periodo medieval, que se desarrollaron principalmente en Alemania y Flandes desde la época carolina hasta el siglo XVII. Es un buen tramo y pues va teniendo sus acepciones. Para esto, en un primer punto, la mística alemana es la expresión literaria de la lengua alemana como una corriente espiritual con fundamentación escolástica e influencia neoplatónica. Y podríamos tomarla desde Hildegard von Bingen, o Hildegard de Bingen, cuyo pensamiento, además de ser abadesa, permeó bastante toda esta parte del siglo XI y XII,
podemos tener esta mención sobre la influencia neoplatónica y que nos refiere hacia cómo pasó del pensamiento de Hidalgarda hacia las universidades, que debemos de tener en cuenta que es algo naciente durante la vida de Francisco y posterior. Entonces, esto hay que tomarlo bastante en cuenta porque la mística pasaría a ser un tema escolar, de estudio, ¿no? Esto nos refiere justamente con la escolástica, y que produce obras de carácter filosófico, en cuanto al pensamiento, ascético, que es el camino y la preparación del cuerpo para llegar hacia este camino, y poético, está recargado de una recreación, en el sentido de la poiesis, de figuras que nos llevan hacia analizar esta corriente, con las que se describen las experiencias y las reflexiones provenientes, principalmente en este caso de monjas o religiosas, y luego de mujeres particulares, es decir, que no viven en los conventos, como Hidalgarda, y como algunas místicas medievales que se llamaron beguinas. Esta corriente aparece sobre todo en el siglo XII como movimiento de renovación de una iglesia que debe abandonar sus formas feudales y que ha de renovar las costumbres del clero. Se distingue en un periodo inicial al que pertenecen, entre otras, Hidalgarda de Bingen, como lo dije, Isabel de Chauny, y las nobles Matilde de Hackborn, Gertrudis la Grande, Ángela de Foligno y Matilde de Magdeburgo. Este fue un periodo de florecimiento marcado por la influencia de las nuevas órdenes mendicantes, en este caso los franciscanos y también los dominicos, y de las grandes figuras místicas del tiempo como el maestro Eckhart, Juan Taulero y Enrique Susón. En el tercer periodo de esta mística, que es hacia finales del siglo XV, la mística se fue transformando en una devoción o piedad con cierta influencia holandesa. Esto viene sobre todo con el Imperio Español. Recordemos que en un momento de la historia española, cuando se fue conformando el imperio, pues Flandes, que es lo que actualmente sería Holanda, pertenecía al imperio, y entonces esto permite que se transforme en una devoción y en varios libros que podemos encontrar justamente en la época y que, por cierto, permearían, hablaremos más adelante de ello, a los frailes y a las instituciones religiosas que llegarían a la Nueva España y a la fundamentación del proyecto de la Iglesia indiana. Tendríamos que se transforma en devoción y que a eso se le conoció como la devotio moderna o la devoción moderna. Es decir, la mística, el camino místico pasó a transformarse en un camino filosófico, digamos así, durante el siglo XII, XIII, parte del XIV, y después de esta fundamentación como un itinerario, como nos dijera San Buenaventura, en el itinerario de la mente hacia Dios, pasaría posteriormente a las devociones particulares para el mismo ejercicio de la piedad, y entonces se transforma y se perdería un poco. Bien, como un segundo punto tenemos entonces la mística flamenca u holandesa femenina, propia de los Países Bajos, que surge como un movimiento de mujeres piadosas, sobre todo cistercienses, pero también beguinas, y entre ellas destacan Beatriz de Tienen o de Nazaret, de 1200 a 1268, a quien se le debe Las 7 maneras de amar, es un escrito de 1265, verdadera descripción de la experiencia mística, y también a Hauderich de Amberes, hacia el año 1260, en quien la mística se encuentra en una elevada expresión poética. Esto es lo que nos dice Herder en su enciclopedia. Y por otra parte, como les decía, está la cuestión de la naciente universidad, en este caso la Universidad de París, entre los siglos XII y XIII, mediante la tradición neoplatónica del pensamiento clásico y la reinterpretación del agustinismo tardoantiguo. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos en cuenta que los temas que se comenzaban a estudiar en la universidad en cuanto a la filosofía eran interpretaciones de Platón, pero no se tenían los textos como tal. Entonces se tenían algunos textos adaptados de autores del siglo VI, VII, como lo fue Porfirio, y eso es lo que se le llama neoplatónico. Es una interpretación que habla de regresar justamente, una interpretación filosófica que habla de regresar justamente hacia el ente, hacia lo uno, ¿no? Que es de donde partimos. Se le va incorporando lo que les mencionaba de la reinterpretación del agustinismo tardoantiguo, es decir,
se relee a San Agustín y se toma esta cuestión del pensamiento y la experiencia como reminiscencia, es decir, igual conjuntándolo con la expresión neoplatónica de que tenemos que tender hacia lo divino, que es de donde provenimos, a través de la memoria. Y entonces el ejercicio de la ascesis va a tornar a partir de estar recordando y reafirmando ese conocimiento que según esa interpretación ya teníamos nosotros incluido. Esto daría lugar a una interpretación que vamos a llamar afectivo-voluntadista, es decir, está basada en los afectos que tenemos, que es lo que les llamaba del deseo, y en la voluntad, que es la que vierte toda esta propiedad de Dios. Para esto les invito a revisar los videos que tengo en genealogía, en el canal de Genealogía Franciscana, en los cuales pues justamente abordo un poco esta cuestión del voluntadismo y que más adelante también veremos. Y también se pasa, por supuesto, por autores de la época como Bernardo de Claraval, el cual tiene una interpretación, digamos, mística en cuanto a la sensibilidad, ¿no? A que el alma tiene una potencia capaz de interpretar esta cuestión de lo sensible como lo divino. Ahora bien, desde el pensamiento franciscano, la sumidad, como les decía, la suma bondad de Dios, el Dios que se desborda, recordemos esto, sumus en latín es eso, es el todo, pero es un todo que abarca y desborda y complementa, no es un todo que está alejado, sino que es un concepto que realmente se encarna y desborda. Esto permitiría, junto con la ascesis, es decir, la preparación del cuerpo, como ya lo mencionaba yo, el ascenso del alma hacia Dios a través de lo que se conoce como la llamada en la escuela escolástica en la triple vía. Consta de la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La base presupuesta de esta práctica de elevación espiritual es la tendencia natural del ser humano hacia la reunión con su principio trascendente, concebido como una sobreabundancia de ser, de unidad, de verdad y de bondad divina. En este punto se encarna la imagen de lo divino. Recordemos que la imagen es la que va hablando. Una imagen no es algo estático, no es como una pintura, sino que una imagen está conformada por distintos movimientos, distintos simbolismos que nos hablan acerca de algo. Entonces, desde ahí, regresando a explicar rápidamente esos 3 puntos, la vía purgativa lo que hace es hacernos discernir y separarnos, en este caso, de todo lo que nos aleja de esta cuestión divina. Esto lo veremos en el escrito del libro de la vida de Ángela de Foligno. Después la vía iluminativa, que es la que nos aborda el camino que se ha de seguir, y finalmente llegando a la vía unitiva, que es la que nos regresa a este sumo bien. Ahora bien, hay que mencionar también las escuelas que se encontraban entonces en la universidad en la época. Tenemos entonces en un primer momento la Escuela Parisina de San Víctor. Como les decía, el pensamiento va pasando de las órdenes mendicantes a las universidades, y en las universidades se va estudiando y se van elaborando unas grandes bases teóricas, que en este caso pues había diferentes escuelas. Estaban los franciscanos, pero antes de que se sumen los franciscanos se encontraba la escuela de los victorinos, que originalmente era una escuela claustral con sede en la abadía de San Víctor, ubicada en las afueras de París, e impulsada por las enseñanzas del teólogo y filósofo catedralicio Guillermo de Champeaux. ¿A qué me refiero con filósofo catedralicio? A que era alguien que tenía el título de filósofo, pero que tenía un lugar de enseñanza en la universidad. La cátedra es eso, es una silla en la cual se pone el maestro o el que enseña, hablando en estos contextos. Además de esta cátedra, pues se encontraba basada en el pensamiento de Hugo de San Víctor y su discípulo Ricardo, que eran canónicos en aquel tiempo, y cuya orientación de vida hacia el conocimiento místico se sostenía con fuerte acento
en la tradición del pensamiento agustiniano, es decir, reinterpretan a San Agustín, y para ellos y para todos los miembros de la escuela claustral, la guía de la interioridad propuesta por Agustín de Hipona fue la base y finalidad de cualquier otro conocimiento. Hugo escribió el famoso tratado Didascalión, obra pedagógica que ha significado en su contexto histórico-cultural una síntesis educativa fundamental para la comprensión del devenir posterior de la cultura educativa en Occidente. También de singular importancia son sus comentarios de la jerarquía celeste de Dionisio Areopagita, otro neoplatónico del tiempo, y numerosas obras místicas. Con todos estos comentarios se va haciendo un camino para iniciarse en la vida mística, es decir, en aquello que se ha de develar. El movimiento de ascenso hacia la divinidad y la función del triple ojo del alma, que es un concepto que manejan los victorinos, fueron abordados por su pensamiento con una expresión de gran riqueza simbólica y promovieron los desarrollos metódicos de las tres vías de acceso a Dios en el siglo siguiente, es decir, esto fue la precuela para las vías que acababa de mencionar. Esta triple modalidad consistía para Hugo en que el alma racional despliega tres potencias de su progreso hacia la divinidad. Primero, con el pensamiento se busca a Dios en el mundo material. Con la meditación se lo descubre en el interior del alma misma. Y con la contemplación se lo conoce de manera intuitiva y sobrenaturalmente. Y esta fue la base que tenía la Escuela de París para la fundamentación de este pensamiento, sobre todo en una obra pedagógica que intervino bastante en la educación de la Edad Media. Ahora bien, ¿a qué nos lleva la Escuela de San Víctor? Como decía, permite comprender esta triple vía compuesta de pensamiento, meditación, acción y contemplación. Todo esto como modalidad espiritual que tiene sus fundamentos teóricos en una base antropológica en la que sobresalen concepciones sobre la naturaleza, de la educación, sobre la idea de ciencia y de sabiduría. Es decir, este escrito del Didascalión nos lleva desde una perspectiva antropológica a identificar tres momentos que resumen la historia del devenir humano: la creación, la caída y la restauración. La creación es el momento de mayor singularidad en cuanto a la importancia de la fuente originaria divina, que implica en estrecha consonancia la posibilidad del momento de la restauración. Es decir, desde este punto, si no hay creación, pues no hay momento de restauración. Es una petición, digamos, lógica. Para Hugo no podía alcanzarse esta última instancia sin la presencia de una forma intelectual que debía desarrollarse a la par de la moral y la religiosa, porque eran los tres ámbitos espirituales deteriorados luego de la caída y alejamiento de Dios. Esto lo tenemos en Hugo de San Víctor. Es decir, no era solamente la cuestión de avance espiritual, sino que había que tener una reflexión de la vida misma y del pensamiento que permitiera reencaminarse, reeducar, vamos a decirlo de esta forma, el cuerpo, para podernos llevar hasta este ámbito de la restauración divina. Y por ello el entendimiento será considerado como el ornato más bello del alma, pero que necesita ser reeducado o educatio, ¿no? Necesita una educación moral. Entonces, todo esto que explico así permitirá durante el periodo escolástico medieval una pedagogía del saber ordenado a la práctica, lo que produjo un efecto inmediato en un saber teórico entendido como el arte de enseñar, o en latín el ars docendi, que es la experiencia individual que contaba como vivencia del misterio divino, para luego intentar expresarlo y sistematizar en lenguaje humano. Es decir, tomemos en cuenta lo que mencionamos hace rato de Ferrer. Como modelo de pensamiento previo, digamos, de los victorinos, viene este modelo de enseñanza bajo la premisa de que necesitamos reeducarnos para llegar al momento de la restauración, y que entonces la vía de conocimiento
es también una vía, valga la redundancia, de vida, una vía que debe expresarse, es un saber de la enseñanza, ¿no? La enseñanza del camino que ha de recorrer, que en este caso el misterio develado, vamos a llamarlo así, de la mística, y que se transforma en vida. Entonces tenemos un cambio paradigmático en comparación, por ejemplo, con el pensamiento anterior a los victorinos, ¿no? En el cual pues cada quien vive las virtudes cristianas, las virtudes teologales, y es lo que había y hazle como puedas. Y esta sistematización del modus vivendi, de la forma de vida, todavía no es eso ya con los franciscanos, pero de analizar el camino bajo el cual hemos de reeducar nuestra alma, que tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo el alma se entiende también en parte como lo que actualmente interpretaríamos como el intelecto. El alma no es solamente esa cuestión aparte, separada del cuerpo. Y que va a llevar entonces por enseñarnos en una pedagogía general, que es lo que les decía hace rato de un programa místico, y que va a pasar entonces ahora sí por la experiencia individual, que es la histórica, pero que nos va a devolver entonces a poder expresar toda esa experiencia. La triple vía de Hugo se experimenta como un conocimiento, que en ese tiempo se le llama ciencia, en latín, que forma la parte esencial del aprendizaje o la doctrina, y tiene su origen en la naturaleza y su finalidad, es decir, en lo que somos, y su finalidad en un ámbito escatológico y santificador, es decir, se espera que al final de los tiempos seamos restaurados a lo divino de donde partimos. Por medio del pensamiento, este ejercicio de la mística, se lucha contra la ignorancia y se le otorga a los conocimientos una firmeza y certidumbre que poco a poco permite superar la torpeza intelectual del alma. En la meditación se busca transformar el alma para que guste cada vez más de los gozos espirituales y pueda elevarse por encima de su naturaleza corporal, haciendo experiencia de los sentidos espirituales, presente también en ella. Luego, en la contemplación, el alma logra finalmente un grado de unión con el principio trascendente, que ya no es el conocimiento en sentido falible o imperfecto, sino que se trata de un saber que, aunque difícilmente explicable, es sin embargo perfecto en cuanto a lo que lo constituye o lo que se llamaría sustancia en el pensamiento filosófico. Y de esta manera se tiene el regreso a lo divino. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que ese fue el inicio, vamos a decirlo así, o lo que estaba en la Universidad de París al momento de que empiezan a aparecer los franciscanos y que comienzan también a estudiar y a incorporarse. Esto viene en tiempos de Francisco y de hecho posteriormente con Alejandro de Alès y con Jaimon de Faversham, que se agregan a la Universidad de París y empiezan a crear o intentar crear bajo los libros de las sentencias de Pedro Lombardo un modelo teológico para poder educarse. Pero esto vendrá con el tiempo y con la reestructuración de la orden franciscana. Vamos ahora, no es un tema que abordemos ahora totalmente, pero vamos entonces ahora a abordar de manera general el carisma activo contemplativo, vamos a llamarlo así, que proporcionaría la escuela franciscana. Tiene que ver entonces con un carisma activo contemplativo. Recordemos en el caso de Francisco de Asís, por ejemplo en la regla de los eremitorios, que es necesario que el hermano sea tanto Marta como María, es decir, que esté en la contemplación, pero que también regresa a la acción, ¿no? Recordando y empezando lo que nos compete. Propiamente a este canal de la genealogía franciscana y de la orden franciscana seglar, que son dos listas de reproducción diferentes que tengo y que vamos a unir en este video, tenemos que tener presente entonces que ya no es solamente el pensamiento de Francisco ni su forma de vida, sino la interpretación que tanto la orden de hermanos menores como las damas pobres y en este caso la orden votiva o la orden terciaria también tomaría digamos como parte de su tiempo y como un camino propio de vivencia místico y reflejo de este concepto de ir del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio.
Entonces a esto lo denominaremos como un ideal activo contemplativo, que es lo que constituirá a la escuela franciscana, y que tendrá, vamos a decirlo, su exponente más concreto con San Buenaventura, el cual supo interpretar con alta sensibilidad espiritual el aporte doctrinal de los victorinos. Sí, San Buenaventura lee lo que está en su época, relee a San Agustín, relee algunos fragmentos también de Aristóteles, lee obviamente el programa teológico que Jaimon de Faversham había creado, las sentencias de Pedro Lombardo, y va uniendo todo esto, y obviamente pues al estar él estudiar y estar en la Universidad de París, pues conoce también el método de los victorinos, de Ricardo y de Hugo. Y toma algunos elementos de aquí, cita sus textos, pero los adapta como fuentes. Esto es parte también del pensamiento escolástico, que de hecho es una cuestión que permea incluso actualmente la universidad. Las autoridades o las fuentes tienen que ser justificadas, ¿no? Obviamente en su tiempo no utilizaban un sistema APA o un sistema como los que tenemos de citación actual, el sistema Chicago, por ejemplo, pero recurrían a las fuentes, recurrían a ciertas citas para justificar lo que estaban diciendo. En ese sentido es parte también una cuestión de reflexión actualmente de que seguimos viviendo medianamente de forma medieval, en tanto que conservamos muchas cosas que se crearon en la época. Entonces, ¿cuáles son estos puntos propios del carisma franciscano? Pues en un primer momento la gran intuición de Francisco acerca de la centralidad del don de la fe en cuanto a la elevación del hombre a Dios. Esto no voy a profundizar ahorita aquí, pero al final del video les voy a dejar los videos previos. Me parece que son como 4 o 5 videos que tengo sobre cómo cambia la visión del hombre, ¿sí? El concepto de hombre, a través de la propuesta de Francisco de Asís y su forma de vida. Entonces los pueden encontrar en la lista de genealogía franciscana y los dejaré al final, al menos el primero de ellos. Entonces no solamente es esta intuición franciscana, bueno, esta intuición de Francisco de Asís, de que el hombre es parte de la misma creación, es co-creador, y en tanto ello puede regresar a, sino también la respuesta humana que debe estar preparada en todo momento para la unión con la divinidad, en el sentido de que somos un receptáculo para la gracia. Todo esto, según Buenaventura, implica un esfuerzo del alma en un camino. Este camino, en latín, Buenaventura lo llama itinerarium, o itinerario en español, el cual debe estar ávido por la contemplación. Y esta contemplación, este ejercicio de contemplación no es nada más mirar, ¿no? Sino implica orientarlo a través de la meditación y de la oración. ¿Meditación de qué? De las fuentes, de la Sagrada Escritura, de los escritos de Francisco, y esto en la clave franciscana que ya conocemos, los hermanos seglares, de ir del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Es un camino constante del análisis de la vida misma y, vamos, lo conocemos como una cuestión activa, ¿no? La meditación franciscana no es pasiva. Por ello, el concepto de triplice vía, o la triple vía, dentro del itinerario de la mente hacia Dios, consiste en expresar para el hombre que vive en un siglo una senda de espiritualidad que sea una imagen de la Trinidad. Por ello, dentro del itinerario de la mente hacia Dios, el concepto de triplice vía, o la triple vía, consiste en expresar para el hombre que vive en su tiempo, en el siglo, una senda de espiritualidad que sea una imagen de la Trinidad. Esto ya lo veíamos reflejado desde Francisco de Asís, ¿no? La Trinidad todo el tiempo está presente, pero en este caso Buenaventura lo dice explícitamente, es decir, la interpretación de su tiempo, la interpretación del siglo, todo esto que denominamos como lo real. Buenaventura reconoce que a través de los textos sagrados puede comprenderse en un triple sentido: el sentido moral, que será el sentido del camino, el de la enseñanza; el sentido alegórico, como un segundo punto, que es
sentido alegórico, que es la interpretación de exégesis sobre el texto, y el sentido anagógico. A estos tres corresponde un triple acto jerárquico, es decir, en escalera, de purificación, en el sentido moral, de iluminación a través del alegórico y la exégesis, y de perfección en tanto el anagógico. ¿Qué es el anagógico? Es este reconocimiento otra vez del Evangelio de la vida y de la vida del Evangelio, es decir, de hacerlo netamente vida. Hay que notar la semejanza con la propuesta de Hugo en este caso. Nos vemos, si lo analizamos, está bastante influenciado y permeado por lo que se proponía en su tiempo. En este camino espiritual, el alma recorre una primera etapa de desapego, quitando de sí todo lo que no es propiamente divino o no conduce al conocimiento de la divinidad. Y en este acto, la mirada es vuelta hacia las cosas de las cosas sensibles hacia las inteligibles, es decir, hacia aquellas cuestiones que se consideran como divinas. Y esto proporciona al alma la paz, es decir, a esta capacidad que tenemos de discernir, nos proporciona el poder estar tranquilos y el poder estar una cuestión de analizar todo de una manera más crítica y a través de la misma vivencia. En la siguiente etapa, la iluminación conduce a la verdad, en la que el alma encuentra las diversas esencias formales de la realidad sensible y las concibe como modelos ejemplares del mundo. Es decir, estos son conceptos neoplatónicos, como les decía. La verdad se encuentra en los conceptos formales, que en este caso Bonaventura va a distinguir como cuestiones netamente divinas o conceptos divinos que se reflejan a través de lo creado. Aquí, la perspectiva jerárquica bonaventuriana sobre teología trinitaria es determinante para la comprensión de su orientación metafísica, es decir, de los conceptos con los cuales se maneja, porque permite subrayar los elementos de unidad y diversidad que forman parte constitutiva de toda explicación de las relaciones entre unidad absoluta y pluralidad contingente. Explico. La unidad, la sumidad, como ya decía, es Dios, y la diversidad que provino de él es la creación. Vamos a resumirlo de esta forma. La unidad absoluta es este vuelco a lo divino, y la pluralidad contingente es la manifestación que ese sumo amor vuelve a regresar al mundo, vamos a decirlo de esta forma. La contingencia es lo que puede pasar o no en la forma de lo que denominamos como real y donde nos encontramos nosotros. Entonces, San Buenaventura lo que hace es tomar esta cuestión neoplatónica del carácter iluminativo y desarrollarla como una estructura metafísico-teológica, es decir, como conceptos teológicos que permitan fundamentar el conocimiento de la realidad espiritual, del camino místico, de lo que se denomina como Homo Viator. El Homo Viator en latín es el camino o la vía que conduce al hombre. En este caso, otra vez resumiéndolo de forma sencilla, para los hermanos terciarios, es el camino del Evangelio, pero que ya lo vamos viendo entonces a través de un ejercicio de discernimiento fuerte, de distinguir, de estudio, que no nos eleva por encima de lo demás, pero que sí nos lleva a tener que analizar con puntos concretos el camino que estamos recorriendo. Finalmente, la tercera etapa del recorrido es llamada unitiva o de perfección, porque en ella el alma alcanza a vaciarse de tal manera de sí misma y del mundo que la circunda, como para encontrarse disponible a la recepción de la gracia santificante en la comunión mística con el principio trascendente. Explico. La etapa unitiva entonces, o la etapa de perfección, que Bonaventura lo refleja como el camino de vida de Francisco de Asís, es el punto del amor total, que esto lo lleva más adelante Don Sescoto, y en el cual el alma alcanza a vaciarse. ¿A qué se refiere a sí misma? El concepto de la altísima pobreza, que es el desprendernos de todo, porque en sí todo es parte de Dios, de lo divino. Y que entonces, a través de esto,
y que entonces podemos encontrarnos netamente en una disposición a la recepción de lo que denominamos como gracia santificante. San Buenaventura lo dice literalmente de esta forma. Vamos a citarlo, es la cuestión trinitaria. Es pues necesario para alcanzar la paz, la verdad y la caridad, elevarse como por 3 grados según la triple vía. La purgativa, que consiste en el alejamiento del pecado. La vía iluminativa, que consiste en la imitación de Cristo. Y la vía unitiva, que consiste en la recepción del esposo. Fin de cita. Como puede observarse, el planteo de estos 3 grados o caminos tiene la finalidad de un crecimiento orgánico y jerarquizado de la relación humana-divina en términos trinitarios. Y entonces notamos que la Trinidad pasa a constituir también un ejercicio del intelecto, del discernimiento y en este caso lo que se denomina como alma. Pero el sentido profundo de estas expresiones muestra que no se trata simplemente de unos pasos consecutivos o de ir de un grado en un grado. Recuerdan que alguna vez hablé de la oración entre Cristo de San Damián, de esta cuestión que nos dice Fernando Uribe sobre la fe recta, la esperanza cierta y la caridad perfecta. Recuerdan que les decía que, y que por cierto es un modelo trinitario también, no son pasos escalonados de uno hacia el otro, sino que dentro de la vida constituyen un momento o un ejercicio dialéctico, es decir, que va en ida y en respuesta. Pues pasa lo mismo con estos momentos, no son solamente una escala, sino que uno va llevando al otro y del otro al que sigue, y entonces pasa a constituir la vida netamente. Entonces se pueden presentar en diversos momentos más o menos intensos en cada etapa, y obviamente esto hace que el individuo permanezca toda su vida no en una sola de las vías, sino en las tres, y que esté recibiendo y experimentando singularmente aspectos de las otras dos vías. Para esto, San Buenaventura propone una triple ejercitación. La meditación, una triple ejercitación. Primero la meditación, luego la oración y luego la contemplación. Vamos a explicarlo ahora. Esta triple vía de ejercicios de la meditación, oración y contemplación, en ellos Buenaventura busca desarrollar el propósito de la naturaleza individual, es decir, el fluir mismo de la vida de cada quien, complejo y siempre vivo, de ese ascenso y descenso, que sería similar a la escalera de Jacob. Si recuerdan, la alegoría de la escalera de Jacob, está todo el tiempo en subida y bajada, es eso mismo, ¿no? O sea, están los escalones, pero va para arriba y para abajo. Entonces, la meditación, meditatio, es una lectura meditada de los textos sagrados, conocida como lectio divina. En este ejercicio están implicadas todas las potencias del alma, pero esencialmente la razón, la conciencia y la voluntad. No se trata, con todo, de una meditación puramente intelectual o racional, sino de un intento por acceder a la comprensión de una palabra que en su origen es divina y que por lo tanto es una palabra que sigue siendo viva y que llega al hombre por medio de la afectividad de la fe, pero que requiere una asimilación de la comprensión intelectiva, es decir, de esta formación que tomamos de esta formación que tomamos sobre el texto, para que el individuo pueda luego decidir libremente la adhesión al mensaje recibido. Es decir, ¿a qué nos lleva la meditación de esta palabra conforme al conocimiento que vamos recibiendo de esto? Es un ejercicio que necesitamos también aprender. No solamente es con lo que sepamos. Al tratarse de una relación humano-divina, no debe haber lugar para la imposición violenta de una palabra, sino que ese dinamismo debe darse en el completo y libre acto de entrega y recepción recíproca, porque en primera y última instancia es un vínculo de amor. Es decir, no es aceptado meramente por imposición, no es aceptado meramente porque se nos dice que esto es y no hay más, no, es una interpretación que debe surgir justamente a través de la vida, muy en el tenor franciscano. Segundo paso, la oración, oratio,
u oratio en latín, está concebida como la actitud invariable respecto de los elementos propios de las tres vías, es decir, que ella debe contener en su propia actividad y de manera insoslayable los actos de dolor de las propias faltas, la solicitud de la misericordia divina y la adoración de la majestad de Dios. Es decir, la oración aquí constituye también en diferentes momentos. La oración no es solamente pedir, la oración se mueve en este caso desde Buenaventura en una dialéctica necesariamente entre reconocer las faltas, que lo podemos relacionar con la definición de Francisco de cuánto es el hombre delante de Dios, es eso y no más. No es culparnos de más, no es tener una vocación de tapete, solamente es reconocer lo que hemos errado, la solicitud de la misericordia divina, y que esto dé lugar a la oración de la majestad de Dios a través de su misericordia. Y finalmente llegamos a la contemplación o contemplatio en latín, en la cual predomina el aspecto afectivo que conduce a la verdadera sabiduría. Por afección en este caso me refiero al amor. Por sabiduría entiende aquí Buenaventura el último fin, que es a su vez principio y fuente desde donde surge la totalidad de lo real. Es decir, la sabiduría divina, no solamente los conceptos, sino es esta respuesta que permea la sumidad, como decía antes. Esta noción, ya tratada desde antiguo por todos los pensadores en sus diversas perspectivas teórico-doctrinales, es recepcionada por Buenaventura desde su tradición veterotestamentaria y neoplatónica agustiniana, es decir, él la recibe a través de todo lo que ya se ha explicado hasta su tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento y por la interpretación que ya hablamos de Agustín, en donde la cuestión afectiva es el sentido de un arte de saber vivir, que es compartida con el sentido de una trascendencia divina que ilumina al alma para que ella alcance no solo el conocimiento de sí misma, sino especialmente su retorno al origen primero. Por eso, la importancia de la oración afectiva en este ejercicio, ya que su carácter propio la inclina hacia lo simple y en consecuencia hacia los actos de simplificación, con el cual el alma aprende a desear y pedir solamente aquello que puede hacer. Nuevamente en explicación. El afecto que mueve es el amor. Les digo, esto tendrá consecuencia después en un alumno de San Buenaventura que se llama Juan Duns Escoto y que lo explicará más como el concepto del amor, pero hasta aquí es la mención de lo mismo. Esto produce un ars vitam, un arte de vida, que tiene que ver con la forma de vida de Francisco. Y esta nos permite retornar a esa unidad con Dios. Si lo vemos en comparación con el pensamiento de los victorinos, que se esperaba esto escatológicamente, aquí ya no. Aquí de hecho se hace realidad a través del mismo vivir. Entonces, si lo analizamos un poco, pues es muy similar al camino que ya había recorrido Francisco, solamente que ahora se va esquematizando a un nivel filosófico y a un nivel escolar en cuanto al pensamiento de la mística misma. En estas tres vías puede verse un ejemplo del pensamiento y los escritos místicos de San Buenaventura, y en ellos una muestra de la gran fuerza motriz que la cultura sagrada medieval desarrolló en los últimos siglos, a la par de los significativos cambios sociales que dieron lugar sobre todo en la Europa continental e insular, recibiendo lo mejor de la tradición precedente y aportando a la historia de la educación y de las ideas una notable propuesta filosófico-teológica que tuvo incidencia en todos los ámbitos del hogar y del pensar humanos. Esto lo encontramos en el opúsculo de Triplici Via, que es el que les mencionaba, junto a otros más escritos de San Buenaventura. Y que incluso, a pesar de toda la cuestión poética, podríamos sacar varios términos para pensar la actualidad, para pensar todo lo que vamos pasando, pero que quizás veremos más adelante en otros materiales. En este momento lo que quiero es dejar con ello la cuestión de qué es lo que predomina para el tiempo de Ángela de Foligno, cuál es el pensamiento que está latente ahí y que le permite a ella escribir, porque
Si recordamos, y así como verán en el texto que vendrá incluido al final del video, perdón, que vendrá incluido eh, en la descripción del video, podemos tener en cuenta que Ángela de Foligno no era monja, era tercera franciscana, y entonces ¿cómo permeó esto, no? Si ella no recibe una educación conventual, ¿qué pasa o qué es lo que la lleva a pensar y a tomar un cierto misticismo de su forma de vida franciscana? Pues claro, que a pesar de que esto que he explicado hasta ahorita estaba en el ambiente universitario, la influencia de Hildegarda von Bingen, por ejemplo, y de los victorinos, estaba no solamente en la vivencia universitaria, sino que los frailes lo llevaban a la vida, las cabezas lo llevaban a la vida, y entonces todo esto se permeaba también en la cultura del mismo del tiempo en el que vivían y en el mismo pensamiento. Les digo que al punto de que, como nos decía la enciclopedia de Herder, para principios del siglo XV pasa a formar parte de, digamos, ya instituido de una, como un tipo de doctrina, como un tipo de enseñanza ya fija, ya metódica. Pero para eso pasarán varios siglos. Cabe mencionar también, igual por la época, así como estaba en la aventura, está Tomás de Aquino, el cual tenía otra, otra visión distinta, no estaba tan basado en el pensamiento agustiniano, y para él lo más importante era la cuestión especulativa, igual del alma, pero que provenía de la divinidad que ya estaba establecida, vamos a decirlo hasta cierta forma. No hay este aspecto como en Buenaventura abierto, este aspecto de reinterpretar la palabra de Dios a través de la vida. Aquí es un poco más cerrado, ¿no? Buenaventura, digo, Tomás de Aquino, eh, bueno, se insta un poco, perdón, Tomás de Aquino se basa más bien en la cuestión netamente racional, es el que ya empieza a separar la cuestión de racionalidad y ya da un método como tal para la vivencia de esto. Pero esto se da un poco más en los ámbitos académicos y no nos meteremos por ello más en esto. Simplemente para finalizar, porque este es un video bastante largo, como introducción al texto de Ángela de Foligno, que es el de este mes, vamos a tomar un fragmento que es el principio de su libro sobre la vida. Ella dicta su autobiografía del padre Arnoldo, un franciscano, y ella dice lo siguiente: yo, Ángela de Foligno, tuve que atravesar muchas etapas en el camino de la penitencia o conversión. La primera fue convencerme de lo grave y dañoso que es el pecado. La segunda, el sentir arrepentimiento y vergüenza de haber ofendido al buen Dios. La tercera, hacer confesión de todos mis pecados. La cuarta, convencerme de una gran misericordia que Dios tiene para con el pecador que quiere ser perdonado. La quinta, el ir adquiriendo un gran amor y estimación por todo lo que Cristo sufrió por nosotros. La sexta, adquirir un amor por Jesús Eucaristía. La séptima, aprender a orar especialmente, a recitar con amor y atención el Padre Nuestro. La octava, tratar de vivir en continua y afectuosa comunicación con Dios. Fin de cita. Si nos detenemos a analizar, y esto ya se les queda como tarea, el libro de la vida de Ángela de Foligno lo pueden encontrar en internet fácilmente. Si no, pues pueden mandarme un correo y con gusto se los envío. Vemos claramente el camino del método bonaventuriano. Está netamente reflejado. Aquí Ángela da más pasos, podemos contar 7, 8 pasos, pero que perfectamente se resumen en las 3 vías de Buenaventura, y es lo que les digo, ya estaba permeado ahí, es parte de lo que vive en la época y es parte de lo que la influencia. Ahora lo interesante sería ver ella como terciaria, como una vida fuera de la cuestión conventual, incluso fuera de la cuestión académica, vamos a llamarla así, universitaria, cómo permea y cómo ve esto para su vida. Y ahí es donde para los terciarios franciscanos, en general para los franciscanos, entra este trabajo de especulación sobre el análisis del texto. Creo que ahora tenemos las suficientes herramientas para tener una introducción
a qué es lo que entiende Ángela de Foligno por mística. Esta vía mística, ¿a dónde es a dónde va? ¿Va a una contemplación de lo divino? Sí, pero es una contemplación en vivencia, como en el método bonaventuriano, que permite regresar y que permite hacer ya no el esperar simplemente al final escatológico de tener una esperanza, sino que esa esperanza se vuelve cierta en la misma vida que ella va llevando. Y no es decir, yo soy ejemplo específico de vida. No, sino es hacer la acción. Que la potencia no se quede simplemente ahí, sino que sea un actuar completo. Pues muchas gracias, pueden ayudarme compartiendo este material, por supuesto. Habrá un segundo momento en este mes el video directamente sobre el desarrollo del texto del Papa Benedicto sobre Ángela de Foligno. Iremos leyendo como de costumbre y además iremos explicando. En este caso no les presento texto de esto que acabo de decir, pero con gusto les dejo las fuentes para que quien se quiera informar pues profundice un poco más. Muchas gracias, paz y bien.